Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda su servidor, el pastor Hugo Albornoz. En este precioso día les saludamos en el amor del Señor desde acá de Quito, la capital del Ecuador. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este programa. Y tenemos aquí algunos hermanos de la iglesia que quiero que les salude. Mi hermano David Sánchez, salúdele por favor a mi hermano. Dios les bendiga, hermano David. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes, saludarles y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Amén. Pásele a la hermanita Juliet para que salude. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Soy la hermanita Juliet y gloria a Dios porque estamos aquí. Amén. Dios le bendiga. Hermano Caleb. Dios le bendiga, hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y aquí estamos, hermanos, para un poco hablar sobre los testigos de Jehová, hablar sobre quiénes son ellos y qué es lo que ellos creen, hermano. Amén. Mi hermano Jaime. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Estamos junto a nuestro pastor aquí en esta tarde con los hermanos. Recibo un cordial saludo en el amor del Señor Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Mi hermano Juanito. Dios bendiga, gracias mi pastor. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo. Soy el hermano Juan Quesada y vamos a ver un tema acerca de los testigos de Jehová. A ver qué piensan acerca de su doctrina o enseñanza. Amén, gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Este es su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Estamos contentos de estar con ustedes, junto a los hermanos. Estamos contentos de poder estar transmitiendo en vivo junto a nuestros hermanos que ya han saludado. Mi hermano David tiene un testimonio muy lindo, quizás que contarnos, amado hermano, en breves palabras. Mi hermano David, el hermano David estuvo algunos años en la secta de los testigos de Jehová. Y es por eso que hoy día le llamé, le dije, hermano, conversemos un ratito para que los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y los que ven este video en cualquier lugar del mundo puedan informarse un poquitito acerca de los testigos de Jehová. La pregunta que hemos hecho hoy, ¿son cristianos los testigos de Jehová? Hermano David, todo suyo el tema. Comenzamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo en primer lugar, conocí a los testigos de Jehová ya hace algún tiempo, hace unos 10 años más o menos. Ellos llegaron a mi casa, predicaron con las revistas, las atalayas, y un amigo también que era del colegio. Total que yo fui a parar con ellos, estuve 3 años con ellos y conocí la doctrina prácticamente a fondo. ¿Usted se metió bien a fondo con la doctrina de los testigos de Jehová? Sí. En ese tiempo mi papá se oponía, entonces por eso no llegué a bautizarme, pero yo hice todos los estudios para bautizarme y también coleccionaba todas las revistas, todos los libros. De hecho, aquí tengo algunos, no sé si después lo podemos ver, de algunos que he tenido la oportunidad teníamos colecciones, también salíamos a repartir los tratados, había una preparación intensa sobre las doctrinas básicamente de ellos. Hermano David, ¿en qué creen los testigos de Jehová? ¿Cuál es para los hermanos que no saben, que a lo mejor nos están viendo, en qué creen ellos? Sí, la pregunta es muy amplia porque tiene muchas connotaciones. En primer lugar, ellos no creen en la Trinidad. Es la doctrina más básica, o sea, fundamental de ellos, que ellos enseñan que no existe, que no hay Trinidad. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo son cosas diferentes, que el Padre... que ellos principalmente adoran a Jehová, hacen a un lado a Jesucristo y hacen a un lado al Espíritu Santo. De hecho, ellos niegan que el Espíritu Santo sea una persona. Entonces, esa es una de las doctrinas principales, la primera, que uno aprende ahí con ellos. Luego, la otra es que uno no tiene un alma inmortal. La doctrina de ellos es que que cada persona es un alma, por lo tanto, cada persona que muere, como dicen, hay un término que se aniquilan, o sea, desaparecen. Una persona que muere desaparece. Y que solamente resucitarán los que son testigos de Jehová, los que siguen las doctrinas de ellos. Y ¿Qué es eso de los 144.000 que siempre hablan de esas cosas, se escucha siempre? Sí, ellos enseñan que solamente 144.000 irán al cielo, basados en los pasajes bíblicos de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y Apocalipsis 14. Ahí ellos enseñan que esos 144.000 son 144.000 testigos de Jehová, que son los que atravesaron la Primera Guerra Mundial y sobrevivieron hasta la Segunda Guerra Mundial, porque ellos en la Segunda Guerra Mundial fueron
fueron perseguidos y encarcelados, entonces ellos creían que por eso eran la religión verdadera y que los que habían sobrevivido a eso, o los que habían muerto como mártires de la religión testigo de Jehová, eran los 144,000, y que después de eso se cerró el cielo para todos, y que después de esto ya el resto de testigos de Jehová ya no son 144,000 que van al cielo, sino que aspiran a vivir en la tierra. Es por eso que vemos en los libritos de ellos, en los folletitos, gente, niños jugando con animales y Se ve como flores. unos paisajes bien bonitos que hacen ellos. Sí, se ven como puros paisajes porque ellos dicen que nosotros después de la guerra del Armagedón, o sea, supuestamente los testigos de Jehová después de la guerra del Armagedón, ellos reconstruirán la tierra. Ellos, sí, van a sembrar plantas, van a cuidar a los animales, van a hacer una limpieza y van a vivir aquí en la tierra durante 1000 años. Entonces, esa es básicamente la doctrina de ellos. Entonces, ellos no aspiran a llegar al cielo. Cuando la Biblia dice claramente, el Señor Jesucristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces, eso contradice básicamente. La pregunta que hemos hecho hoy día, bueno, estamos introduciéndonos un poquitito en esto de los testigos de Jehová. La pregunta es, ¿son cristianos los testigos de Jehová o no son cristianos? Para que ustedes me vayan respondiendo, hermano. Bueno, yo opino que no son cristianos. En primer lugar, porque ellos hacen a un lado a Cristo. Ellos solamente hablan de Jehová. Ellos oran a Jehová y dejan a un lado a Cristo. Entonces, en primer lugar, por eso. En segundo lugar, yo creo que no son cristianos porque ellos no conocen al Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesucristo bautizaría con Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo se iba y el Espíritu Santo iba a vivir y a morar con nosotros. Ellos dejan a un lado totalmente al Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Entonces, del capítulo de Génesis capítulo 1 versículo 2, donde dice la Escritura que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. En la traducción de ellos, que por aquí la tengo, no sé si quisiera mostrarle, dice, la traducción de ellos se llama la traducción del Nuevo Mundo. Sí, bueno, no se ve bien aquí, me gustaría, si está la otra, pero dice traducción del Nuevo Mundo. Es la traducción de ellos, entonces es una Biblia tergiversada. Y en Génesis 1:2 dice, y la fuerza activa de Dios se movía sobre las aguas. En la versión de ellos, Sí, así dice. Aquí está, no sé si después se podría mostrar. Después la vamos a ir viendo. Sí. Bueno, vamos compartiendo con la hermanita Juliet, que ahí nos vaya compartiendo algo, el hermanito Caleb. Vamos para que participen los hermanos. Amén, hermanos. Miren, yo también cuando yo era niña, ellos venían en la mañana porque ellos vienen los sábados por lo general en la mañana, tocan la puerta. Lo que ellos hacían era no presentar la Biblia como la fuente de salvación, sino que yo recuerdo que ellos dan la atalaya, la revista, y dicen, miren, les venimos a presentar la revista. Entonces a mí me llamó mucho la atención y yo empecé a irme con ellos. Ellos tienen un, no sé cómo decirlo, templo, no sé cómo referirme ya. Se llama el Salón del Reino. Yo recuerdo que asistí ahí, en donde nos hacían cantar himnos y predicar. ¿Qué himnos cantan ellos? ¿No son como los himnos de los que cantamos nosotros? Ellos tienen un himnario, sí, un himnario, pero es lo más aburrido que puede existir, o sea, porque en primer lugar, la revista Atalaya les dice qué himnos cantar, o sea, no... O sea, ellos se dirigen por esa revista Atalaya en el mundo entero. Sí. Es como el manual para ellos. Sí. Entonces, ellos la misma Atalaya la traducen a todos los idiomas de la mayoría de los países. Sí, ellos tienen su misma doctrina en todo el mundo. Entonces, la Atalaya les dice, bueno, hoy vamos a cantar el himno 50 y todos cantan el himno 50. Después el himno 70, todos cantan el himno 70. Entonces, ahí se ve también que no se mueve el Espíritu Santo, sino todo es como manipulado por ellos, programado, sí. Amén. Sigamos con los hermanitos entonces. Entonces, yo recuerdo que ahí nos hacían, lo primero que era cantar los himnos con el himnario. Pero, o sea, como dijo mi hermano David, era algo muy aburrido. Se siente que hay como una mortandad porque, o sea, todo es, o sea, muy, 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 muy programado. O sea, no alaban a Dios, no alzan las manos, o sea, solamente se dedican a cantar cuando termina, o sea, es algo monótono, algo que siempre se hace.
cuando se termina de cantar, oran, pero no oran así como oramos nosotros, sino que es diferente. O sea, todo es como que fuera así como una misa, como cualquier ceremonia, o sea, que no tiene nada que ver con el Señor. Y después empieza el predicador y lo que nos dicen es, vámonos a la revista Despertad o a la Atalaya, porque son dos las que tienen, y nos dicen, vamos a tal página y vamos a hablar de ese tema. Pero a la Biblia, o supuestamente a la Biblia que ellos tienen, no la toman en cuenta. O sea, eso es lo que yo puedo compartir, amados hermanos. Amén. No sé, aquí tenemos hermanos que, como el hermano David, que estuvo varios años con ellos y aprendió la doctrina de los testigos de Jehová, porque por lo que me compartía él, conoce bastante de la doctrina de los testigos de Jehová, la hermanita Juliet, que ella ha estado también con los testigos de Jehová. Nuestro hermano Caleb, Dios le bendiga, hermano Caleb. Dios le bendiga a mi pastor, Dios le bendiga a todos los hermanos que están viendo el video. La verdad, hermano, que yo, gracias a Dios, he tenido el gran privilegio que Dios me ha honrado desde niño, conocer el Evangelio. Mis padres son cristianos desde antes que yo nazca. Aleluya. La verdad que... Usted es cristiano de segunda generación, Amén. entonces. Amén. Y la verdad que yo he tenido malos ratos, pero nunca malos gustos como para ser testigo de Jehová, hermano. Entonces yo toda mi vida he sido evangélico, pentecostal, y aquí estamos sirviendo a Dios. Pero a mí siempre se me ha hecho raro, porque desde niño en Guayaquil yo siempre los veía predicando por las calles. Yo decía, pero ¿por qué ellos predican tanto pero nunca practican? Porque siempre los veía tomando. Yo tengo vecinos, la mayoría son testigos de Jehová, y son los más borrachos del barrio. Tengo amigos, ex amigos del colegio, que eran testigos de Jehová, pero también se pegaban de vez en cuando su cervecita, iban a la discoteca y todas esas cosas. Entonces digo, ¿cómo puede ser posible? Incluso decían malas palabras, insultaban. Y todos sabemos que la palabra dice que si la religión de uno no es capaz ni de refrenarle su lengua, la religión del tal es vana. Entonces podemos decir con toda confianza que la religión testigo de Jehová es una religión vana. Nos sirve. Hermano Jaime, Dios le bendiga. Sí, es una bendición grande el estar conversando sobre este tema. Lo que siempre a mí me llamó la atención acerca de los testigos de Jehová fue la Biblia que ellos tienen, porque ellos se tergiversaron para sí una escritura, se crearon para sí mismos la palabra, se hicieron una Biblia, entonces eso es lo que más siempre me llamó la atención a mí de los testigos de Jehová. Igualmente en alguna ocasión tuve la oportunidad de poder estar en el Salón del Reino, pero fue cuando fui niño, y la verdad que no me gustaba ir a mí para allá, pero me tocaba ir porque no me obligaba mi mamá, mi papá, nos teníamos que llevar allá, y siempre había una persona, que ellos delegan una persona para que visite ya una casa de los nuevos creyentes. O sea, incluso podemos decir que al hablar de esto, que los testigos de Jehová, ¿son cristianos o no son cristianos? Esa es la pregunta que hicimos hoy día, ¿cierto? ¿Son cristianos los testigos de Jehová? Y nosotros nos damos cuenta que a pesar de que son una secta, a pesar de que ellos tienen una doctrina totalmente errada, que no pudieron con la palabra, entonces hicieron una Biblia propia, igual están bien organizados. Están bien organizados, visitan los hogares, salen a predicar. Muy de temprano usted los ve en las mañanas despertando a los pentecostales, predicándole el atalaya, el despertar y tanta cosa. Entonces, impresionante, porque a veces nosotros, ni los mismos cristianos, a veces tenemos esa estructura de visitar los hogares, y esto también es un jalón de oreja para nosotros. Bueno, los hermanos que están aquí conmigo son hermanos de la iglesia, hermanos predicadores, hermanas que están en el liderazgo. Creo que la más nuevita es la hermana Juliet, que está con nosotros, pero tenemos la gran bendición de tener hermanitos que me ayuden en la obra, a mí que están en el liderazgo, nuestro hermano Juanito también, que está aquí con nosotros, mi hermano Jaime. Continúe, perdone que le interrumpa, hermano. Y justamente es de eso, mi pastor, acerca de la Biblia de ellos, que la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, al ellos no creer que el Espíritu Santo es una persona que habla, que se manifiesta, que puede hablarle a un ser humano, a un creyente, entonces es naturalmente creer que la palabra de ellos es falsa, la Biblia de ellos es falsa, es de interpretación humana, porque ellos se crearon, acomodaron su doctrina a lo que creía el fundador de ellos, que era Charles Russell.
Ellos acomodaron la escritura a su conveniencia, a su criterio, y de esa manera pues ellos pueden engañar a la gente. Entonces nuestro criterio en general es que, por lo menos en cuanto a la escritura, ellos no son cristianos porque tienen su propia Biblia aislada del resto de las religiones. Amén. Hermano Juanito, Dios le bendiga. Sí, mi pastor, bueno, los testigos de Jehová en sí, el nombre de ellos ya están errados, porque en sí dicen que ellos son testigos, pero ¿de qué? ¿Qué vieron? Porque cuando Jesucristo les dijo a los discípulos, vosotros me seréis testigos, porque ellos estuvieron con Jesús. Claro. Pero ellos Un testigo tiene que ser alguien que vio o oyó, que estuvo presente. Exacto, él es el único que puede ser testigo, pero ellos no pueden ser testigos de qué. O sea, no han visto a Jehová, nadie ha visto a Dios, dice la Escritura. Incluso los en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo presenció incluso la Shekinah o la nube, la misma presencia de Jehová. Ellos pueden ser testigos, pero los testigos ahora de Jehová no pueden ser ellos. Si es cristiana, no son cristianos, porque tendríamos que ver su fundador. ¿Por qué? ¿Por dónde empieza esto? ¿Qué pensaba su fundador? Entonces, en sí, Charles T. Russell, el fundador de la secta de los Testigos de Jehová, era un hombre que estuvo en una iglesia presbiteriana. Luego pasó a una iglesia adventista. Después de eso, él se creó su propia secta. Dice que le fascinaba en cuanto a la escatología, el Apocalipsis, el libro de Daniel, y él llegó a concluir de que él sabía el día y la fecha que en la segunda venida del Señor Jesucristo. A él le interesaba, indagaba en eso. Entonces él dice que estudió el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y llegó a la conclusión de que en el 1912 vendría el Señor Jesucristo, pero nunca vino. Entonces vemos cómo él empieza a crear su propia secta. Dice que se reunía en un salón con un grupo de hermanos, y de ahí sale el nombre del reino del salón de los reinos de testigos de Jehová, porque a él lo nombran como pastor ahí. Pero el problema es que él ha tenido muchos problemas legales. Incluso en ese tiempo, para ser pastor tenían que haber estudiado, haber pasado un seminario. Así era más o menos en ese tiempo en Estados Unidos, en Pensilvania, porque ahí nació él. Entonces un pastor le hizo un juicio a él diciendo que él no había sido nombrado pastor, que no había pasado ningún curso o un instituto teológico. Entonces le llevaron a un juicio y le dijeron si es que él sabía algo de idioma griego, pero llegaron a la conclusión de que él no sabía nada. Entonces se dieron cuenta de que él no era un pastor, autorizado o nombrado por alguien. Entonces llegamos a la conclusión de que este hombre llega a tomar las doctrinas de Arrio en el siglo IV, que Arrio negó la deidad de Cristo. Entonces él toma esa doctrina, y entonces Charles T. Russell dice que niega la deidad de Jesucristo. Por lo tanto, no es cristiana los testigos de Jehová. Buenos argumentos, amado hermano, para ir hablando un poquitito. ¿Son cristianos los testigos de Jehová? Le vamos a pasar a nuestro hermano David Sánchez, quien un poquito más conoce la doctrina de ellos, para que nos comente un poco más, amado hermano David. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermano. Entonces, mire, algo que hay que notar en la doctrina de los testigos de Jehová es su cambiante, su doctrina es muy cambiante. En primer lugar, si nosotros leemos la historia, tal vez no terminaríamos nunca. Por ejemplo, ellos en los primeros años cambiaban principalmente la fecha de la venida del Señor Jesucristo. En el año 1874 fue la primera fecha marcada por ellos. Como no pasó nada, ellos dijeron que después de 40 años se iba a manifestar. Entonces, de 1874 más 40 sería 1914. Ellos vaticinaron esa fecha, ese año, como la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no vino, pero ahí empezó la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, muchos testigos de Jehová de ahora piensan que el año 1914 es importante en la profecía. Sí, en la profecía de ellos. Entonces, lógicamente, ellos decían que el Señor Jesucristo va a destruir todas las iglesias y las religiones falsas en el año 1914. Se acabó el año 1914, ellos reeditaron sus libros y sus revistas, y entonces la fecha se cambió para el año 1915. Luego no vino, lógicamente, el Señor Jesucristo, porque no es cuando ellos quieran, sino es el tiempo de Dios. Entonces, en el año 1000, ellos dijeron que la venida de Jesucristo iba a ser invisible, lógicamente, para ellos seguir con su doctrina. A pesar de eso, siguieron
diciendo que el Armagedón iba a venir en el año 1925. Luego cambiaron la fecha, la más reciente fue en el año 1975. Sí, o sea que los testigos de Jehová que son un poquito mayores, que tal vez vivieron en el año 1975, están vivos ahora, pueden acordarse de que en el año 1975 se predijo, según ellos, que se iba a acabar el mundo. Incluso en el año 1925, en unos años antes del año 1925, como ellos profetizaron en esa fecha, ellos dijeron bueno, ellos compraron una mansión en Estados Unidos, una mansión, y la inscribieron a nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí. ¿Por qué? Porque ellos decían, como nosotros estamos seguros de que ellos van a resucitar en el año 1975, ellos van a ser los dueños de esa mansión. Lógicamente no pasó nada y con el tiempo ellos vendieron secretamente esa mansión y hicieron como que si nada hubiera pasado. Hermano David, ¿es muy difícil que un testigo de Jehová salga de esa secta y se convierta a Cristo, por ejemplo? Sí, ¿Es muy difícil? Casi imposible. Ahí tiene que haber un toque del Espíritu Santo que por misericordia de Dios fue lo que me pasó a mí, porque solamente el Espíritu Santo puede convencer a una persona que se salga de ahí, porque ellos tienen muy metido de que ellos son la religión verdadera. Todas las religiones, ellos le llaman religiones incluso a las iglesias cristianas, y todas las religiones son falsas para ellos. Entonces, ¿Esto enseñan ellos? Sí. Y bueno, usted, pastor, y siempre nos ha enseñado que una clara señal de una secta es que ellos se creen los únicos y que todos los demás están equivocados. Entonces ellos enseñan eso, ellos enseñan que las personas que se salen de los testigos de Jehová son apóstatas y entonces no resucitarán cuando Jesucristo resucita a los muertos, ellos no resucitarán. Esa es la única, bueno, porque ellos no creen en el infierno, ¿no? Si ellos creyeran en el infierno dijeran que se van al infierno, pero ellos no creen en el infierno. Entonces, ¿ellos en qué creen? ¿En que se aniquilan cuando mueren? Ellos dicen que el alma no es inmortal, que cada vez que una persona muere, se muere y ya. Pero los que murieron siendo testigos de Jehová van a resucitar después cuando el Señor Jesucristo, después del Armagedón. ¿Y cómo lo van a hacer si eran solo 144,000, pero ya se pasaron del número que rato? Claro, se cree que ahora hay más de 14 millones de testigos de Jehová. Sí, entonces, bueno, ellos dicen que el Señor Jesucristo que va a resucitar a los que murieron siendo testigos de Jehová, y a los que estén vivos dicen que van a pasar la Armagedón, o sea, el punto de final, por decirlo así, en la profecía más reciente, o sea, la última profecía sería el Armagedón, que ellos dicen que puede pasar en cualquier momento y que, o sea, en vez del rapto o el arrebatamiento que creemos los cristianos, ellos creen en el Armagedón, que en esa guerra el Señor va a destruir a todas las religiones falsas y ellos van a sobrevivir. Y después ellos van a levantar a la tierra de todo el caos y van a empezar a sembrar y van a crear jardines y los animales van a ser mansos. Pero ellos creen en un reino terrenal. Ellos no creen en la profecía bíblica apocalíptica, por ejemplo. Sí, ellos, por ejemplo, toman versículos como Salmo 37, 29, donde dice, los justos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Esa es la versión de ellos, ¿no? Entonces, ellos dicen que, como ahí dice que los justos, pero nosotros sabemos que eso se aplica a los judíos, no a los cristianos, porque el Señor Jesucristo nos dice que nosotros hagamos tesoros en el cielo. Claro, todas nuestras promesas como iglesia son celestiales. Para la iglesia no hay promesas terrenales. La mayoría de todas las promesas que son proféticas, las escrituras son en el cielo. Nueva Jerusalén, cuerpo glorificado, no sé, pues el arrebatamiento, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, todo para nosotros es en el cielo, ¿no es cierto? Y lo que sí es terrenal es cuando volvamos después con Jesucristo para reinar en la tierra, como lo dice la Escritura, en el reino milenial del Cordero de Dios. Amén. Sí, amén, mi pastor. Entonces, algo que llama la atención de ellos es que la doctrina cambia. La doctrina de ellos cambia. Cambian fecha, cambian doctrina, cambian Biblia. Por ejemplo, en los primeros años, en los años 30 más o menos, bueno, en los primeros años de su historia, cuando empezaron a salir las vacunas, ellos empezaron a decir que las vacunas no son de Dios, que Dios prohibía las vacunas. Entonces muchos de testigos de Jehová empezaron a morir porque no se vacunaban. Entonces, por enfermedades tan básicas, y ellos decían, no existen las vacunas, están prohibidas. Luego, lógicamente, ya como que cambiaron, recapacitaron y las aprobaron.
una de sus doctrinas más cambiantes, o sea, de las más recientes, es que, bueno, durante muchos años ellos tuvieron el cuerpo gobernante. ¿Qué es esto? Son 12 hombres, imitando a los 12 apóstoles. Entonces, 12 hombres decidían todas las doctrinas, todas decidían las revistas, decidían qué se imprimía, los libros nuevos que salían, porque ellos, algo se podría decir entre comillas bueno que ellos tienen, es que cada año ellos sacan por lo menos 2 libros nuevos. Lógicamente no basados en la Biblia, sino en su... O sea, son muy organizados, Sí. tienen todo. Y dinero, ¿tienen dinero esta gente? ¿Cómo? Claro, ellos tienen, bueno, su forma de recaudar principalmente es vender revistas. Ah, Sí. claro, ahí está, pues por eso. Ahora lo que ellos hacen, bueno, es imprimir libros, pero solamente bajo sus creencias, sus doctrinas. Una forma básica, por decirlo así, de ellos, de memorizar y lavar el cerebro, por decirlo así, es que ellos, por ejemplo, escriben un párrafo. Digamos, en la atalaya tienen un ejemplo, un artículo tiene 20 párrafos. Entonces, cada párrafo está numerado. Por ejemplo, digamos, el párrafo 1 dice, ¿existe la Trinidad? La Trinidad no existe. Ya. Entonces, abajo en el libro, en el libro o revista, están un número con una pregunta. Entonces, la pregunta dice, ¿existe la Trinidad? Y cada testigo de Jehová tiene que leer lo que dice en el párrafo para responderlo. Entonces, ellos mismos se preguntan, ellos mismos se responden. Y entonces se les hace creer que fuera de ellos no existe salvación, fuera de ellos no existe enseñanza, no existen buenas religiones. Incluso cuando yo estaba con ellos, a mí me decían que los evangélicos pentecostales, cuando danzaban, cuando hablaban lenguas, ellos estaban endemoniados, estaban poseídos, que el Señor reprenda al diablo, porque ellos blasfeman contra el Espíritu Santo, que Dios tenga misericordia de ellos, porque ellos piensan que fuera de los testigos de Jehová no existe nada más, no existe solución. Entonces, cuando un testigo de Jehová comete algún pecado grave, por ejemplo, comete fornicación y no se arrepiente, o por ejemplo, incluso si cuestiona las doctrinas de ellos, si algún testigo de Jehová cuestiona alguna doctrina o cuestiona a algún superior o por cualquier cosa, ya sea de motivo grave, o por ejemplo, si se llega a casar con una persona que no es testigo de Jehová, ellos lo expulsan de la congregación, lo que se llamaría excomulgar, o sea, ellos los expulsan y entonces ellos le dicen, quedas expulsado y quedas fuera del reino de Dios. O sea, ellos supuestamente tienen la potestad de decidir quién entra al reino de Dios y quién no. Entonces, eso es lo grave. Incluso bueno, como estaba hablando un poco del cuerpo gobernante, eran 12 hombres que ellos decidían. Incluso 12 hombres, estos 12 hombres fueron los que escribieron, los que tradujeron la traducción del Nuevo Mundo. Fueron ellos los que la tradujeron. Esta traducción, amados hermanos, en realidad no es traducción, es perversión de la Biblia. Cualquier hermano nuevo que tenga curiosidad, tenga mucho cuidado con esto, no confundirse, porque aquí algo básico que de ellos es que ellos niegan la divinidad, como ya mencionaban nuestros hermanos, niegan la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, su Biblia tiene que estar manipulada para que no diga que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, uno de los versículos clave para ellos es Hebreos 1 del 6 al 8. Hebreos 1 del 6 al 8. Ellos cada vez que hablan de Jesucristo, que Jesucristo fue adorado, ellos dicen, no fue adorado. En la Biblia de ellos dice, se le rindió homenaje. La palabra adorar cambian por rendir homenaje. Por ejemplo, en nuestra Biblia Reina Valera, que se parece mucho a las Biblias católicas, o sea, la forma de traducir me refiero, ¿no? Entonces, en Hebreos 1, 6 al 8 dice de la siguiente manera, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, está diciendo claramente que el Hijo es Dios.
Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En el versículo 6 que leímos antes dice, adórenle todos los ángeles de Dios, todos los ángeles de Dios. Entonces, en la Biblia de ellos, de Testigos de Jehová, dice, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice de la siguiente manera, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Y también dice, y también respecto a los ángeles, bueno, en el versículo 8 saltémonos, dice, pero respecto al Hijo, Dios es tu trono. O sea, ellos cambian el orden gramatical de las palabras para que no diga que Jesucristo es Dios. Dice, Dios es tu trono. Ellos modifican esa palabra. Sí, entonces por ejemplo, en la Biblia católica que tiene aquí nuestro hermano, dice así, Hebreos 1.6 dice de la siguiente manera, en efecto, no, en la 6, dice, al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En el 8 dice, al Hijo, en cambio, se le dice, tu trono, oh Dios, permanece siglos y siglos. Entonces, vemos que la Biblia de los Testigos de Jehová está totalmente tergiversada y no concuerda con ninguna de las otras traducciones bíblicas. Por favor, nuestro hermano Juanito. Sí, uno de los versículos más claves también puede ser Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No que en la Biblia de ellos la escriben con D minúscula. Entonces eso es una aberración, pero siempre hay unas contradicciones, como por ejemplo en Isaías 9, ¿me puede ayudar por favor con el versículo de Isaías 9 cuando habla de Isaías 9.6 me parece, ¿no? Entonces como digo, en Juan 1.1 ellos ponen Dios con D minúscula. Entonces, eso ya es una aberración, porque en todas las versiones está con D mayúscula. Por eso es que cualquier secta, adventista, testigos, la que sea, siempre van a hacer a Jesucristo a un lado o van a quitar la deidad. Como por ejemplo los católicos podemos ver de la Virgen María. Ellos le dan más credibilidad a la Virgen María que al mismo Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver ahí en Isaías 9.6 que está escrito, ¿cómo está escrito? O déjeme leer para... Entonces, esa es la contradicción que ellos tienen, porque dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá está sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Pero todo esto está con mayúscula. Entonces ellos mismos se contradicen. ¿Por qué no entienden? Porque ella está hablando del mismo Señor Jesucristo que nacerá de una virgen. Entonces, ¿a qué voy? Que ellos para poder sacar versículos tendrían que manipular todita la Biblia, porque la Biblia se interpreta con la misma Biblia, el Antiguo se interpreta con el Nuevo y el Nuevo con el Antiguo. Entonces, para poder cambiar eso es imposible, porque la Biblia es indestructible, nadie puede cambiar la Biblia. Tendrían que cambiar todos los versículos, hacer un estudio tremendo, pero como Dios es más sabio, la sabiduría no es terrenal, sino de lo alto. Entonces Dios hizo la Biblia, Dios sabía cómo hace la Biblia, porque para que nadie pueda manipular, para que diga, bueno, si quito aquí, acá va a quedar una parte, entonces todo es contradictorio. Entonces, ese es el asunto de los testigos de Jehová. Sacaron versículos del Nuevo Testamento, pero lo más importante de esta secta es que siempre dejan a un lado al Señor Jesucristo, siempre lo minimizan. Pero la Biblia hace una aclaratoria en el Nuevo Testamento, siempre hay versículos que exaltan a Dios, lo ponen a Jesucristo como el mismo Dios. En el Antiguo Testamento habla, yo soy el principio, yo soy el fin. En Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién está hablando? El mismo Señor Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es Dios, aún desde el Antiguo, porque podemos ver en Génesis 1.1 siempre habla de Dios. Jesucristo estuvo antes de la creación. Podemos ver en Génesis 1.1 dice que Elohim son en plural, es dioses. Entonces, ahí está hablando ya de la Trinidad. Está hablando ya del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesucristo está desde antes de la fundación del mundo. Siempre la Biblia está hablando de Jesucristo. Podemos hablar de Jesucristo que se le apareció el ángel de Jehová. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Por qué sabemos que es el Señor Jesucristo? Porque la Biblia dice en Juan que nadie ha visto a Dios. Entonces los del Antiguo Testamento, ¿a quién vieron? Al Señor Jesucristo. Ahora resulta que los de los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesucristo fue el arcángel Miguel. Pero no es así. Piensan que vino y se encarnó, pero no, porque dicen que en Tesalonicenses dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios, entonces está hablando, piensa que es del arcángel Miguel,
pero no es el arcángel Miguel. El Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Eso es lo que Charles T. Russell quiso negarlo. Él no creía que era Dios. Entonces la Biblia confirma de que el Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Bien, hermano, la verdad que son muchas doctrinas que tienen ellos erradas, pero yo quiero hablar de su fundador y su adorado hombre, Charles Russell, que es un falso profeta, antes que nada. Y leamos lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, acerca de los falsos profetas. Dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice Jehová, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea, está hablando una sentencia contra los falsos profetas. Y como dijo nuestro hermano David, ellos tuvieron 4 o 5 profecías falsas. Primero que Cristo venía en 1874, no vino. Después que venía en 1914, tampoco vino. Después que el Armagedón era en 1925, hasta ahora lo seguimos esperando. Después dijeron que Abraham, Isaac y Jacob iban a resucitar en 1975, era. En 1925. Hasta ahora no lo hemos visto. Entonces son 4 profecías falsas. Entonces ese profeta es un falso profeta, mentiroso. En Isaías capítulo 23, versículo 38 me parece que, habla de los profetas que endulzan al pueblo con sus palabras. Eso es lo que han hecho estos hombres, porque engañan a la gente diciendo que no hay infierno. Entonces la gente vive una vida libertina, una vida mundana, una vida apartada de Dios, una vida totalmente separada de Dios. ¿Por qué? Porque ellos le mienten, ellos endulzan a la gente con sus palabras. Entonces nos damos cuenta que son una religión falsa que no sirve para nada. A veces me pregunto y digo, ¿en qué creen los testigos de Jehová? Porque nos damos cuenta que no creen que Jesucristo es Dios. Y la Escritura nos dice claramente, durante toda la Escritura, amados hermanos, que Jesucristo es Dios. ¿Cierto? Filipenses 2.5, Romanos 9.5, Primera de Juan 5.20, para que los hermanos lean. Son pasajes bíblicos que nos enseñan que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene 2 naturalezas, 100% hombre, la naturaleza humana, y 100% Dios. Y cuando la Biblia lo llama el Hijo del Hombre, está hablando de su naturaleza humana. Y anoche cuando nosotros estábamos predicando ahí en la ciudad de Santo Domingo, yo les comentaba a los hermanos y les decía, Cristo como hombre, Él llora, ¿cierto? Siente tristeza, se angustia, está angustiada hasta mi alma, dice Él. Como hombre siente cansancio, como hombre tiene sed y pide agua en el pozo de Jacob a la mujer samaritana. Como hombre, Él duerme, tiene sueño, cansancio, dije, como hombre, amado hermano, como hombre puede morir en la cruz del Calvario, en su humanidad, Él puede morir, pero como Dios resucita. En la divinidad, el Señor Jesucristo es Dios, Él resucita, la muerte no puede con Él, como Dios camina sobre el agua, como Dios sana a los enfermos, como Dios perdona pecado, como Dios resucita a Lázaro, como Dios le abre los ojos a los ciegos, le tapa el oído a los sordos, como Dios, tremendo lo que vemos en la Escritura. Los testigos de Jehová, bueno, ¿en qué creen? No creen que Jesucristo es Dios. ¿Cómo van a ser cristianos los testigos de Jehová? Si los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, no creen, amado hermano, en el arrebatamiento de la iglesia, no creen en la nueva Jerusalén en el cielo, ¿verdad? No creen en el cuerpo glorificado, no creen en la lengua, no creen en la palabra de Dios, no creen en nada, pues. ¿En qué creen los testigos de Jehová? ¿Verdad, mi hermano David? Ahora, queremos hablar un poquitito acerca de la sangre, hermano David, porque me interesa un poquito este tema acerca de la sangre, porque los testigos de Jehová dicen que no se puede donar sangre. ¿Qué nos dice de eso, hermano David? Amén. Ellos se basan en el libro de los Hechos, capítulo 15, específicamente en los versículos 20, 28 y 29, donde la Biblia dice que se les prohibió a los gentiles, sí, a los gentiles, o sea, sabiendo que en la iglesia en ese tiempo se clasificaba, por decirlo así, en judíos y gentiles, había mucha diferencia entre ellos. Entonces, a los gentiles se les prohibió, se les dijo que se abstuvieran de sangre. Así lo dice Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. Que se abstengan de sangre, que se abstengan de sacrificar a los ídolos, se abstengan de fornicación y de ahogados, de comer ahogados. Entonces, ellos dicen, como dice ahí, abstenerse de sangre quiere decir que no debemos hacernos transfusiones de sangre. Ya sabiendo que históricamente, como ya antes lo habían hecho con las vacunas, ellos interpretan mal la Biblia y todo les parece,
las cosas así les parecen malos. Sí, no tienen el Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesucristo dijo que Él venía a dar su vida por sus amigos. Él dijo que con su sangre iba a comprarnos, que nos iba a dar vida. Entonces, cuando una persona da su sangre, una persona dona sangre, está salvando una vida. Entonces el Señor Jesucristo dijo, ¿cuál es el mayor amor? Que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, si una persona con una pinta de sangre o con una donación de sangre ayuda a salvar una vida, es una muestra del amor de Dios. No tiene nada que ver con el que uno no vaya a resucitar, porque ellos dicen que, por ejemplo, incluso hay una revista especial en el año 1994, de La Despertad, en donde en su portada salían las fotografías de niños menores de edad que habían muerto por no dejarse hacerse transfusiones de sangre. Entonces, por alrededor de todo el mundo se ven las historias de testigos de Jehová que prefieren morir antes de dejar de hacerse transfusión de sangre. Incluso ellos piensan que el que se hace una transfusión de sangre no va a resucitar, entonces esa es la creencia de ellos. Incluso ellos están prohibidos en algunos países, como por ejemplo en Georgia, en Rusia, lo que se llama proscripción, o sea, están prohibidos su religión, se mantienen de manera clandestina porque ellos no están permitidos, porque los mismos gobiernos se dan cuenta que es una secta peligrosa. Incluso un caso muy sonado en los años 80, en los 89 si no me equivoco, se dio en Estados Unidos, en los cuales un padre con su mamá, o sea, su hijita estaba enferma de una enfermedad mortal, y eran testigos de Jehová, y ellos llegaron los ancianos y les decían, saca los ancianos, así se les llama a ellos a los pastores, no le llaman pastores, sino ancianos de los testigos de Jehová. Llegaron y les dijeron que amenazaron a los padres, le dijeron, si dejan que le hagan una transfusión de sangre a su hija, ella no va a resucitar. Ella no va a resucitar en el día de la resurrección. Entonces ellos dijeron, pero voy a dejar a morir a mi hija. Porque es fácil decir, bueno, yo no acepto sangre, pero ya cuando se refiere a sus familiares, sus seres queridos, entonces aquel varón dijo, no, ¿cómo voy a dejar morir a mi hija? Entonces estaban ahí como convenciéndolo a él, pero él no quería porque era su propia hija que le iba a dejar morir. Y entonces estos pastores, testigos llamados ancianos, testigos de Jehová, le dijeron, tenemos todo planificado. Nosotros entretenemos a los doctores y tú te llevas a tu hija. Y la sacas del hospital, le desconectas todas las mangueras y la sacas. Entonces ellos dijeron, no voy a hacer eso porque mi hija va a morir, me acusarían de asesinato. Y ellos dijeron, es el precio que tienes que pagar si es que no quieres que ella no resucite. Entonces ellos están totalmente convencidos, son capaces de permitir que una persona muera con tal de sus creencias, de favorecer sus creencias. Lógicamente el papá dijo no y la hija tuvo una oportunidad de ser atendida médicamente. Entonces vemos lo grave que puede ser esta secta y lo peligrosa que puede ser esta secta. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, yo también, como decía mi pastor, ellos no creen absolutamente en nada. Y algo que también a mí me llamaba la atención es que ellos no creen en la existencia del alma. Cuando en el libro de Ezequiel, capítulo 19, nosotros vemos claramente, 18-19, la palabra del Señor, que dice, vamos a leer desde el 19 al 20. El 20, el alma que pecare, esta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, aquí dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero ellos niegan la existencia del alma. También en el libro si nos vamos un poquito más al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 18, habla de la muerte de Raquel. Dice, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Al ellos decir que no existe el alma, están quitando el temor que el hombre tiene acerca de Dios. Porque si ellos niegan la existencia del alma, cuando Jesús dijo
que el alma tiene, Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El alma es eterna. Por tanto, cuando el hombre muere, si aceptó a Jesucristo, se va al cielo, la Biblia lo dice. Pero si él muere en sus delitos y en sus pecados, él va a ir al infierno. Pero al ellos decir que no existe alma, también niegan la existencia del infierno. Pero aquí la Biblia dice claramente que hay un infierno. Entonces yo quería enfocarme un poquito también en ese tema del alma. No sé si tal vez algún hermano quiera contar algo más acerca de eso. Bueno, y aparte de que niegan el alma, niegan también el infierno. Y es lo que la Biblia dice claramente, que existe un infierno donde van a ir todos los que nunca reconocieron a Jesucristo en sus vidas. Si vamos al libro del Evangelio de Marcos capítulo 9, me parece que, verso 44, habla claramente de un horno de fuego. Ellos dicen que el infierno es aquí en la tierra, que aquí se sufre, aquí se llora, aquí se pasa lo que se tiene que pasar. Dice ellos que aquí se paga todo, pero eso es mentira, porque vemos mucha gente que ha sido asesina, de los peores, y han muerto de muerte natural, otros han muerto con un balazo en la cabeza y nada más. No han pagado todo lo que han hecho. ¿Dónde van a pagar ellos? En el infierno, porque esa es la condenación para todos aquellos que nunca se arrepintieron de sus pecados. Y si dicen que el infierno es aquí, yo aquí no veo dónde está el horno de fuego. Yo aquí, si me da calor, me pego un baño con agua helada y quedo fresquito, man. Y si que me da frío, me caliento con un calefón y aquí estoy. Yo aquí no sufro, aquí no veo gusano que nunca muere, incluso una serpiente, yo le piso la cabeza con un machete, le corto la cabeza y ahí quedó la serpiente. Pero la Biblia me habla de que hay gusanos que nunca mueren. Bueno, aunque eso tampoco habla de un gusano literal, habla de la conciencia, que uno se va a acordar siempre de que siempre le pegaron la palabra, pero nunca se arrepintió. Ese es el gusano que nunca muere, pero aquí yo no veo dónde está el horno de fuego. Entonces, que venga un testigo de Jehová y explique dónde está el horno de fuego aquí, que yo no lo veo, si dicen que el infierno es aquí. La Biblia dice que ahí dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad que se sufre y se llora? Pero yo aquí no veo a nadie crujiendo los dientes todos los días. Pero en el infierno va a ser por la eternidad. Entonces no entiendo yo a los testigos de Jehová por qué dicen tantas cosas. Ellos niegan la salvación por gracia, pero no sé por qué la niegan, porque la Biblia dice claramente, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice, y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, usted venda 5,000 atalayas diarias, pero usted no es salvo por eso. Usted es salvo solamente porque aceptó a Jesucristo en su vida. Ellos niegan el señorío de Cristo. Y la Biblia dice claramente, en Juan capítulo 6, versículo 40, si quiere se lo leo textualmente. Juan capítulo 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Cristo, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, de Jehová, de los que ellos se llaman testigos. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11, también les leo. No, depende solamente de Cristo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice, para los de Dios Jehová, creo que se escribió esto. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y escuche bien, y esta vida está en su Hijo. No está en la atalaya, ni en el despertar, ni en Charles Russell, ni en la sangre. Está en su Hijo. Dice, el que no tiene al Hijo, escuche bien, el que no tiene al Hijo, que solo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, no sé cómo ellos pueden explicar eso. 1 Juan 5:20 también dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No es Charles Russell ni tampoco la atalaya, es solamente Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Por lo que podemos decir aquí entonces, mi pastor y hermanos, de que ellos están extraviados de la doctrina de Cristo. Y el apóstol Juan, en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces ellos no tienen al Señor, no tienen a Dios en su corazón, no conocen a Dios,
no han tenido ese encuentro con Dios, y hasta que un testigo de Jehová no tenga su encuentro con Dios, no va a poder salir de esa secta, no va a poder salir del error en el cual se encuentran ellos engañados. Porque también a continuación dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bendito sea Dios. Y si alguno viene a vosotros, dice, así que a todos los cristianos que les gusta abrirle la puerta para debatir a los testigos de Jehová, porque a veces se creen más sabios, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la que está en la palabra de Dios, dice, no lo recibáis en casa, no le invite a tomar café, no le invite a almorzar, no le invite a nada. A ellos hay que invitarles a las fiestas, porque si toman, si fuman, si beben. Dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, ni siquiera debe saludarlo, ni siquiera decirle hola, nada. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, dice. Entonces ellos están haciendo mal al predicar la doctrina equivocada. Se cambiaron la Biblia, se cambiaron la Escritura, y Apocalipsis 22, en la parte final dice que si alguno añadiere, dice la palabra de Dios, hablando de la Escritura de ellos, o regresando ahí, porque la Escritura tiene para darles bastante palo a ellos, dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Quiere decir que aunque ellos digan que son los escogidos de Dios para heredar el milenio, para heredar la nueva Jerusalén, la Escritura dice que no lo son, porque ellos le quitaron a la palabra y por lo tanto ellos están fuera de las promesas de Dios para los cristianos verdaderos. Y también dice, y el 18 dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, la ira de Dios está sobre ellos, el juicio de Dios está sobre ellos. El problema es que ellos no se dan cuenta, y esperamos en el Señor que se den cuenta a tiempo y que salgan de ese error, salgan de esa doctrina, porque están cegados por el Dios de este siglo. Así que vamos a continuar ahí con nuestro hermano Juanito para que nos dé alguna... Sí, de lo que están hablando del infierno, hay que ver el fundador, porque como sabemos de su fundador conoció el evangelio, era evangélico, pero por la rebeldía la mujer le entabló un juicio por divorcio porque él era mujeriego. Entonces cuando alguna persona se va en rebeldía de la iglesia, del evangelio, él mismo puede crear su propia secta. Entonces por eso es que él empieza a negar el infierno. Por ende, si él niega a Jesucristo, ¿qué le toca? Negar el infierno. Porque ¿a qué vino Jesucristo? A salvarnos. Entonces por ende tiene que negar el infierno. Ahora, como vemos que ellos ¿en qué se basan? En Salomón, porque el patriarca para ellos es Salomón, desde el que se manejan, porque Salomón dice en Eclesiastés 9, dice que el hombre muere y ya nada sabe, dice. Pero ellos mismos se contradicen, porque en Eclesiastés 3 dice que Dios puso eternidad, puso eternidad en el alma, el alma nunca muere. Nosotros tenemos un principio, pero no tenemos fin. ¿Por qué? Porque el alma no muere, el alma sigue ahí. Entonces, en cuanto al infierno, hay un asunto. Porque en el Antiguo Testamento cuando alguien muere dice que va al Seol, pero hay que entender bien por cuándo se aplica Seol. El problema es que en la traducción de la Reina Valera se aplica Seol para el justo y a veces para el injusto. Entonces hay una confusión. Por ejemplo, dice murió tal patriarca y se fue al Seol. Entonces viene un testigo de Jehová y le dice a un hermanito, le dice, pero mira, dice que el patriarca se fue al Seol. ¿Y cómo se va a ir al infierno el patriarca entonces? Y el hermanito, como no lee Biblia, dice, cierto, ¿no? Capaz que... Entonces ahí el testigo le dice, el infierno no existe. Entonces hay que entender algo, que cuando habla de Seol en el Antiguo Testamento, está hablando que Seol significa división. Porque cuando alguien muere en el Antiguo Testamento, o iba al infierno o iba al seno de Abraham. Eso era el Seol, porque el Seol significa un mundo debajo de la tierra, por sí, digámoslo así. Entonces debajo de la tierra había dos lugares a donde iban. Los justos iban al seno de Abraham, y los injustos iban al infierno. Entonces ahí tenemos el caso de Lázaro y el rico. Entonces, porque los testigos de Jehová dicen que es una parábola, pero mentira, porque no se le da nombre a las parábolas. Eso es una historia real que contó el Señor Jesucristo. No es una parábola, es algo real. Pero es más, hay muchos versículos que hablan del infierno. Ahora, por cuanto a este fundador, Charles T. Russell, porque niega el infierno, él ya murió, él está en el infierno. Pero el problema está que cuando él salga a rendir cuentas a Dios, él va a tener que rendir cuentas por la doctrina que hasta ahorita se está enseñando. O sea, Charles T. Russell está en el infierno, pero todavía no va a un juicio. ¿Cuándo va el juicio?
cuando salga del infierno y se pare ante el trono blanco. Entonces, cuando cuando el Señor le pida cuentas, Dios le va a demandar por todos los testigos de Jehová que se fueron al infierno. No incluso cuando Él murió, sino hasta que el mundo se termine, hasta que su doctrina siga. Y esa doctrina, si es que sigue, Él tendrá que dar cuentas por todo lo que Él ha hecho, el daño que Él ha hecho aquí en la tierra por esa doctrina. Porque esa doctrina es diabólica, que le lleva a la gente a creer que el infierno no existe. Pero Jesucristo habló más del infierno. Él habló más del infierno que de otra cosa. El mismo Señor Jesucristo lo predicó. Entonces la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la paga del pecado es muerte, pero muerte espiritual. Y hay algo que Hebreos 9 dice que el hombre muera una vez y vaya a un juicio. Entonces, ¿cómo ellos pueden decir que el alma se aniquila y el hombre queda ahí? Entonces están errados, porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 dice que el hombre va a morir y va a ir a juicio. Por eso dice que el Señor Jesucristo juzgará aún a los vivos y a los muertos. Entonces quiere decir que los que mueren todavía se mantienen en vida. Gloria al Señor. Bueno, se nos ha hecho un poquito incómodo con un solo micrófono, pero gloria al Señor que pudimos, amado hermano, dar este precioso tema para todos los hermanos que están quizá en casa, lejos. Y a lo mejor, como hemos visto en algunas transmisiones, que algunos testigos de Jehová están, amado hermano, conectados a nuestra página de Facebook y siempre están ellos monitoreando mis prédicas. Quisimos dar este pequeño, quizá, ¿cómo se puede decir? Esta pequeña enseñanza de los testigos de Jehová. ¿Son cristianos los testigos de Jehová? Por supuesto que no. Hoy hemos conocido a nuestro hermano David, que conoce a profundidad la doctrina de los testigos de Jehová. Y también nos decía y nos enseñaba el hermano David junto a los hermanos que es muy difícil que un testigo de Jehová salga de esa secta, porque la manipulación es tan terrible dentro de esa secta, amado hermano, que le enseñan a la persona que si renuncia no va a resucitar, si recibe sangre, ¿es cierto? O si donan la sangre no van a resucitar, y una pila de cosas que la gente agarra un temor terrible. Ahora, si usted es testigo de Jehová, nosotros queremos decirle a usted que usted ponga su confianza en Jesucristo, quien vino a salvarnos de nuestros pecados. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, dice la Escritura, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. El libro de Gálatas, ya vamos a ir cerrando, hermano, porque se nos va la hora. Quería compartirle que el apóstol Pablo, por ejemplo, a los Gálatas nos enseña, en su primer capítulo, nos enseña el apóstol Pablo, amado hermano, le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, ¿quiénes nosotros? Los apóstoles, dice. Más si aún un apóstol, eso está diciendo. O un ángel del cielo, mire lo que sabía Pablo. Pablo sabía que hasta un ángel de arriba, bueno, con lo que le había pasado a Luzbel, a Satanás, Pablo sabía que hasta un ángel del cielo podía predicar un evangelio diferente. Y él dice, más si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, del que está aquí, del que está en la palabra. Los testigos de Jehová se hicieron su propia Biblia. Amigo, usted tiene que reaccionar. Usted tiene que darse cuenta que a usted lo engañaron. Usted está en una secta. Los testigos de Jehová no son cristianos, son una secta y peligrosa. Como decía el hermano David, en algunos países del mundo tienen prohibida la entrada, porque son sectas peligrosas en las cuales puede morir gente. Y aquí dice: más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora se lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es lo que enseña la bendita y poderosa palabra del Señor, la de siempre, las Sagradas Escrituras. Nuestra Reina Valera 1960, que usamos todos los cristianos. Hermano David, vamos dando las últimas palabras para ya estarnos despidiendo, invitando también a que estas personas que nos ven puedan salir de esta secta y venir a Cristo. Amén. Si algún testigo de Jehová está viendo esto, sabe que lo que le voy a decir es verdad. Cuando un testigo de Jehová dice: bueno, yo ya no quiero ser testigo, quiero ser evangélico, o algún familiar le pasa esto, resulta que la familia se divide. Un ejemplo: si yo soy testigo de Jehová y digo, ya no quiero ser testigo de Jehová, quiero ser cristiano, ya, entonces si la mamá queda como testigo de Jehová, o sea, los familiares tienen la obligación de rechazarlo.
tienen la obligación, por ejemplo, esa persona no puede ir al funeral, no pueden ir al matrimonio de esa persona, no pueden ni siquiera comer en la misma mesa. O sea, eso es claramente que es una secta, o sea, ellos dividen, separan a la familia. Pero la palabra del Señor dice, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea, cuando un testigo de Jehová que se da cuenta de los errores, de las artimañas de esta secta y se queda, o bien lo expulsan o bien quiere salirse, no está solo. Puede venir a Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor Jesucristo, en la Biblia de ellos dice la palabra, la vida eterna, dice que estén adquiriendo conocimiento de Dios y de Jesucristo. Pero la palabra de Dios no dice así. En nuestra Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. O sea que usted puede venir a Jesucristo, aunque le abandone la secta, aunque le abandone su anciano, aunque lo echen del salón del reino y aunque no lo dejen vender más revistas. Pero si usted viene a Cristo, si usted viene a Cristo humillado, reconociendo que ha fallado, que le ha fallado el Señor, que estaba equivocado en esa secta, usted puede venir a los brazos de Jesucristo, porque Él dio su vida por usted. Y en la cruz del Calvario se pagó el pecado por todos nosotros. Si yo pude salir, si Dios tocó mi corazón para que yo pudiera salir después de 3 años de preparación para bautizarme y en la religión de ellos, y yo pude salir, y el Señor tocó mi corazón, el Espíritu Santo pudo hacerme entender que la religión de ellos estuvo mal. E incluso, no sé si podría cortar un breve testimonio. Una de las razones por las cuales yo me salí fue porque en cierta ocasión vino mi tío, que es pentecostal. Mi tío me fue a visitar a mi casa, fue a visitar a mi mamá y todo. Bueno, estuvo ahí y él se enteró que yo era testigo de Jehová y me empezó a predicar la palabra y yo no lo entendía. Yo lo único que decía, no, Jehová, Atalaya, Despertar, la revista, nada, no quiero saber nada de su religión. Yo le decía así porque su religión es falsa. Yo le decía a mi tío. Y mi tío, al ver que ya no podía hacer nada porque yo era tan terco, porque así son los testigos, son tercos porque no conocen la Escritura. Entonces yo era tan terco y mi tío me dijo, yo ya no puedo hacer nada por ti, lo único que puedo hacer es que tú tienes, o sea, lo único que te puedo decir es esto, esta noche, antes de dormirte, ora al Señor, ora a Dios y pregúntale si tu religión es verdadera o es falsa. Pregúntale, que Él mismo te responda, no me hagas caso a mí ni a nadie más, dile que Él mismo te muestre. Y poco después de esto, de que mi tío me dijo esto, mejor dicho, en la misma noche que yo lo hice así. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿es verdad que mi religión es falsa o es verdadera? Si yo conocí la Biblia, conozco las enseñanzas de los ancianos, y me dicen ellos y ahora estoy confundido. Y poco después llegó un evangelista a la universidad que yo estaba estudiando. Llegó el evangelista, en ese momento no estaba el profesor, nosotros teníamos un rato libre y el evangelista se metió sin miedo, sin nada, sin pedir permiso, se metió a predicar la palabra ahí. Sí, en la universidad, en el aula. Lógicamente todos se reían, pero yo me estaba confundiendo porque yo solamente pensaba que todas las religiones verdaderas eran falsas y que la mía era la verdadera. Entonces ese evangelista dijo que solamente por la sangre de Cristo nuestros pecados son lavados. Yo no entendía nada de eso. Y luego vino el profesor, lo echó, pero el evangelista no se rindió porque después a las 2 semanas, o no recuerdo si era la semana o las 2 semanas, lo encontré en otra facultad predicando. Y ahí yo le pude preguntar. Y él me dijo, ya no te puedo atender mucho, pero anda a la iglesia. Y entonces anda a la iglesia. Me dio la dirección de la iglesia allá en la ciudad de Manta, en la costa. Y entonces yo fui a la iglesia, pero él no fue justo ese día. No fue. Yo estaba ahí, como dice nuestro pastor, como pollo viendo tele, porque no entendía nada de lo que pasaba ahí, porque yo veía a los hermanos que hablaban en lenguas, yo veía al pastor que predicaba con fuego, yo veía otras cosas, o sea, yo veía el amor de los hermanos. La iglesia de allá en ese tiempo eran solo 4 paredes, no tenía ni techo. Pero ahí se sentía algo especial, se movía el Señor, la palabra, la enseñanza, sí, se sentía como un fuego, como vivo, como que la iglesia estaba viva. Entonces, como que había vida y que lógicamente no se parecía en nada al Salón del Reino, no se parecía en nada, porque el Salón del Reino no se mueve ni una mosca, y entonces, pero en la iglesia pentecostal había vida.
Los hermanos cantaban, alababan al Señor con gozo, con alegría. Y yo decía, ellos están vivos. No es lo mismo de la religión. Entonces, ahí poco a poco el Señor tocó mi corazón y después en una reunión de jóvenes hicieron un llamado y yo acepté al Señor. Sí, en una reunión de jóvenes predicó, tuve una experiencia maravillosa, fue la primera vez que yo tuve una experiencia con Dios, porque antes yo solamente tenía conocimiento, porque en la Biblia de ellos dice que estén adquiriendo conocimiento de ti, dice la Biblia. Pero en nuestra Biblia dice que te conozcan a ti. No es lo mismo adquirir conocimiento de una religión que conocer al Dios vivo. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, amados hermanos, miren, aquí la palabra no se contradice. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, vemos la palabra del Señor que dice esto, ya para despedirnos como un consejo, que usted tome su Biblia y la lea. Mire, dice, Jesús orando al Padre le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Y en San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo para que usted piense que aquí dice que tu palabra es la verdad, Jesucristo es la verdad. Que el Señor le bendiga y de todo corazón yo deseo que usted deje las fábulas y se convierta a la verdadera palabra que está en Jesucristo. Cristo le ama, que el Señor le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Y como, bueno, nosotros los cristianos somos cristocéntricos, nos caracterizamos porque amamos a Cristo y hablamos de Cristo, y a mí me encanta hablar de Cristo. Usted habla de Jehová, pero yo hablo de Cristo, porque solamente Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Entonces, yo quiero terminar con 3 versículos que hablan de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice que Cristo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que en Él tenemos redención por su sangre. En Él solamente, en Él. No en el altar, en el pecado, solamente en Él. Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es solamente en Jesucristo. Y el otro versículo dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No está en nadie más, solamente en Cristo. Usted mira a Cristo, Cristo es vida, Cristo es salvación, Cristo es salud, Cristo es vida eterna para el ser humano. Entonces usted deje de estar predicando a Jehová, a Charles Russell, a la Atalaya, al Despertar y a cuanto diablo hay ahí, y predica a Cristo, mi amigo, porque solamente Cristo lo puede salvar. Amén, gloria al nombre del Señor. Qué bendición grande, hermanos. Y si algún testigo de Jehová nos ve, este estudio lleva por título, ¿son los testigos de Jehová cristianos? Esa pregunta le hacemos nosotros a usted. ¿Usted es cristiano? ¿Se considera cristiano? Usted que dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿usted tiene el Espíritu Santo? La palabra de Dios dice en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Nosotros podemos decir abiertamente que somos hijos de Dios, pero usted puede decir exactamente lo mismo, que es hijo de Dios. Conviértase al Señor, acepte el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque solamente Cristo salva. Y ese es lo que nosotros predicamos, que Dios fue manifestado en carne. Bendito sea el nombre del Señor en la persona de Jesucristo. Y así que nosotros le invitamos a que acepte a Cristo, porque solamente Él salva, así como salvó a nuestro hermano David Sánchez, y gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Como dijo mi hermano David, pregúntele a Dios quién es el Señor Jesucristo, porque Él le va a contestar. Pregúntele, pero de corazón, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo dijo que cuando Él se fue dejó un consolador, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, porque la Biblia dice ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo hablaba a los apóstoles. Usted puede leer todo el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla de qué función tiene el Espíritu Santo, porque usted dice que es una fuerza, pero no es una fuerza, sino que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. El Espíritu Santo es lo que nos ayuda a discernir las cosas de Dios. El Espíritu Santo se contriste cuando pecamos. Entonces, nosotros le hacemos una invitación para que usted reflexione y sepa que Jesucristo es Dios y que Él le puede salvar, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es el que le va a resucitar cuando usted muera, y Él es el camino, la verdad, y Él es el que le va a llevar al cielo y lo va a librar del infierno. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, ya nos estamos despidiendo, amados hermanos. Si le gustó este tema, usted nos escribe ahí si le gustó. Si nos quiere llamar también,
Le vamos a dejar en los comentarios abajo, le vamos a dejar el número de WhatsApp que usamos acá, los comentarios, cualquier cosa usted nos puede escribir. Que Dios les bendiga grandemente. Me quiero poner de pie, no sé si puedo, hermanito Jaime, que le quite el zoom ahí a la cámara. Dios les bendiga, estamos aquí en el altar de nuestro templo. Los hermanos han dado los versículos bíblicos preciosos. Cada versículo bíblico yo me he gozado. Ya le decía a los hermanos, ya me dieron ganas de danzar aquí con estos versículos bíblicos. Gánense aquí paradito, hermano, aquí ya nos estamos despidiendo, hermano Jaime. Para la gloria del Señor. Dios ha puesto estos jóvenes, crúcese nomás, no hay problema. Crúcese nomás, hermano Juanito, si quiere cruzarse. No hay problema. Dios ha puesto estos jóvenes, amado hermano, a mi alrededor, aquí en la iglesia, para trabajar en esto, en la obra. Yo tengo 32 hermanos jóvenes, así como ellos, tengo en el liderazgo de la obra, para la gloria del Señor. Nuestro hermano Jaime le envié detrás de cámara. Y, amado hermano, que predicamos el Evangelio. Lo predicamos en el trole, ¿cierto? En los trolebús, en las plazas, en los hospitales. Nuestra hermanita Miriam tiene un grupito y va a los hospitales a orar, incluso al hospital El Solca, donde están muriendo de cáncer. Nos metemos y se unge, se ora por los enfermos y predicamos en las plazas. Yo como pastor organizo las campañas y nos vamos a distintos lugares. Tenemos iglesia acá en Ecuador, por misericordia, en la ciudad de Manta, donde está nuestro hermano Cristian Martínez allá dirigiendo la obra. En Milagro. Y en Santo Domingo, aquí en Ecuador. En Estados Unidos tenemos una obra preciosa en la ciudad de Irving, Texas, con nuestro hermano Nelson Portillo y su esposa, la hermana Nelly. Tenemos una obra también, bueno, en Chile tenemos por todo el país hasta el fin, allá por la isla grande, la isla de Chiloé, en Castro y en otras ciudades tenemos, amado hermano, Cruzada de Poder, se llama nuestro ministerio, tal como está escrito ahí, para la gloria y la honra del Señor. Así que si usted escuchó este programa y usted quiere venir a Cristo, nosotros le invitamos. Cristo rescató mi vida hace alrededor de 17 años atrás, cuando Él me sacó de las drogas, de los vicios, de las calles. Él transformó mi vida y el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es una persona. Tiene, amado hermano, cualidades de persona, tiene sentido como persona. Él habla, Él oye, Él manda, Él da órdenes. Así como dice la Escritura, amado hermano, en el libro de los Hechos, cuando, amado hermano, se reunieron los apóstoles, Él dio una orden y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Y está hablando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amado hermano, se mueve. Él bautiza, el Dios del cielo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él se manifestó y descendió sobre la vida de Jesucristo. Él se manifestó y descendió en el libro de los Hechos, capítulo 2, sobre toda la iglesia primitiva. Amado hermano, en el capítulo 2, en el bautismo del Espíritu Santo, vino el bautismo del Espíritu Santo sobre todo aquello. Y Jesucristo dijo, amado hermano, no se muevan de aquí, de Jerusalén, porque dentro de no muchos días recibiréis poder desde lo alto. El poder, amado hermano, ¿cuál era el poder desde lo alto? El derramamiento del Espíritu Santo, nuevas lenguas, profecía, y vinieron todos los dones sobre la iglesia primitiva como hasta hoy. Si el Espíritu Santo no cambia, porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios compuesto por tres personas. Si el Espíritu Santo es Dios y Él no cambia, Él sigue bautizando hasta hoy a su pueblo, dándole esa llenura, dándole ese poder extraordinario para llevar adelante la predicación del Evangelio. Nosotros queremos invitarle a usted que usted venga a Cristo. El que salva, ¿quién es? Cristo. El único que salva es Cristo. El que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Cristo. Él es el que envía, amado hermano, Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría el Consolador. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, dice la Escritura. Él es el Paracleto, Él es el ayudador, Él es, amado hermano, el compañero, Él es el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Cristo vuelva en el arrebatamiento de la iglesia, no a instaurar reino como está enseñando los testigos de Jehová, cuando Cristo vuelva a buscar su pueblo y llevarlo al cielo, a las bodas del Cordero, cuando Cristo vuelva, ¿sabe a quiénes se van a llevar? A los que tengan su Espíritu. Gloria a Dios para siempre. Por eso Él dice: volveré y os tomaré a mí mismo. O sea, los que tienen un pedazo de Dios dentro de ellos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Los verdaderos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dios les bendiga grandemente. Nos despedimos de ustedes con un abrazo grande a la distancia. Dios les bendiga. Y si usted quiere entregarse a Cristo, comuníquese con nosotros para poder orar por usted. Vamos a hacer una oración ahora para despedir esto. Amén, hermano.
Cerremos nuestros ojos y clamamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos delante de tu divina presencia, amado Dios. Ya, Dios mío, terminando este tema que hemos dado hoy día, esta enseñanza. Y queremos pedirte por aquellos, Dios mío, que están lejos, por aquellos, Dios mío, que a lo mejor están en esta secta, en esta doctrina errada, y hoy la han escuchado esta palabra. Queremos, Dios mío, pedirte que por amor de tu nombre toque su vida. Dios mío, que les demuestre, Señor, por misericordia, Padre, que tú eres Dios verdadero, Dios real, Dios fuerte, poderoso, que perdona la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que tú los puedes rescatar. Dios mío, glorifícate en sus vidas. Dios mío, confirma esta palabra que hemos predicado y sálvalos por amor de tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, oramos por ellos, perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa. Dios mío, si alguno de ellos hoy es humilde y se ha entregado en tus manos a través de esta prédica, Padre, inscribe su nombre en el libro de la vida y dale vida eterna. Por amor de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga. Amén.